Bien, sigamos avanzando entonces, ya hemos orado a Dios para que nos guíe en este estudio. Vamos a seguir avanzando entonces con el libro de Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. 4 del 1 al 13. Dice así: Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también no es a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así de séptimo día: y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellas a quienes primero se les anuncia la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez, por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablarían después del otro día. Por tanto, queda un día, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante desobediencia, en ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Bien antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces, vemos acá, ¿cierto?, en el capítulo 4, que nos habla acerca de la incredulidad, ¿ya? Por eso dice debemos, cuando dice debemos se refiere a los creyentes modernos, tener, dice, pues, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, ¿cierto? Es decir, la promesa de la salvación. Algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado, ¿cierto? Eh, no se refiere a perder la salvación, sino que se refiere a perder el alma por no nunca haber sido salvo, ¿verdad? Porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha sido anunciado el Evangelio, ¿cierto? Por supuesto que hay un solo Evangelio, que es el Evangelio de Cristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz, pero no les benefició, ¿cierto? Es decir, cuando las personas dejan de poner su fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, entonces de nada les sirve haber creído en algún momento, ¿cierto? La palabra oída de la predicación y en los que la oyeron por no ir acompañada de la fe, ¿cierto? Los israelitas tenían fe, pero no tenían fe en el objeto correcto, ¿cierto? Porque la fe debe ser en Cristo y no en cualquier otra cosa, y debe ser una fe genuina. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, ¿cierto? O sea, está indicando precisamente que la fe es la clave, ¿cierto? Es la clave, la fe, y no cualquier fe, sino que la fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. De la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿cierto? Aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Se refiere al gran plan de salvación que Dios preparó para la humanidad, ¿cierto? Para todos aquellos que creyeran y confesaran a Jesucristo como su único Salvador. Porque Él, dice este versículo 4, es decir, Dios, en un cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, ¿cierto? Dios al séptimo día finalizó las obras de la creación simplemente porque la creación ya estaba terminada, ¿cierto? Él ya había creado su obra maravillosa. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, ¿cierto? Así que puesto que
resta que algunos han de entrar en él, y ahí ya se refiere esto a los que estamos dentro del nuevo pacto o a los de la iglesia, y aquellos a quienes primeramente fue anunciado no entraron por causa de incredulidad, ¿cierto? O sea, está hablando de los creyentes nuevos de la iglesia, ¿cierto? De Cristo, y de los israelitas de la antigüedad, ¿cierto? Eh, que tuvieran a Cristo frente a él y no creyeron. Sin embargo, él, una vez más se refiere a Dios, determina obras un cierto día, ¿cierto? Eh, Aquí nos está diciendo que el llamado de Dios es ilimitado, ¿cierto? Él llama a todas las criaturas y espera que todos procedan al arrepentimiento, pero eh, finalmente, ¿cierto? El hecho de que las personas lo acepten no es algo limitado porque no todos lo van a aceptar. Todos van a escuchar el Evangelio y la palabra de Dios dice que Cristo no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Por lo tanto, nadie va a poder acusar de que no conoció de la palabra de Dios, pero no todos lo van a elegir a él, ¿cierto? No todos van a decidir alejarse de las cosas del mundo para hacerse amigo de Dios, ¿cierto? Diciendo por David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, ¿cierto? Una vez más, la palabra se está refiriendo a la incredulidad. Porque si Jesús les hubiese dado el reposo, no hablaría él después de otro día, ¿cierto? Por tanto, queda, dice el 9, un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, lo que la ley no hizo, y nunca lo va a poder hacer, lo hizo Cristo, ¿cierto? A través del derramamiento de su sangre. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, ¿cierto? Como Dios de las suyas. Dios reposó el séptimo día de toda la obra maravillosa que él hizo, ¿cierto? Y habla de que entremos en su reposo, es decir, que entremos en una condición de salvación y de vida eterna por aceptar el sacrificio de su Hijo Jesús. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, ¿cierto? Eh, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿cierto? Eh, es decir, que caigamos, ¿cierto?, en no salvar, ¿cierto?, nuestra alma producto de la incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Hay otras versiones, ¿cierto?, que hablan de que la palabra de Dios es aguda, ¿cierto? Y eficaz, ¿cierto? Es decir, activa, vivificante y más penetrante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Eh, Se refiere a la, digamos, al poder que tiene la palabra de Dios para indagar en el corazón de las personas, ¿cierto? Para escudriñar el corazón de las personas y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ¿cierto? Eh, No se refiere a que el hueso se parte en dos y que la persona se divide en dos como consecuencia de la palabra, sino que se refiere a que es tan poderosa la palabra que penetra incluso hasta los huesos, ¿cierto? Pues dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿cierto? Ahí está conllevando la idea de escudriñar y de analizar, ¿cierto?, al ser humano por dentro, lo que realmente siente, lo que quiere y aquello en lo cual cree también. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿cierto? Es decir, se refiere a Dios como creador de todas las cosas. Ante todas las cosas está desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿cierto? Solamente a Dios. A Él solamente debemos darle cuenta, ¿cierto? Ya sigamos con el versículo 14, estamos leyendo Hebreos 4, vamos a terminar desde el 14 hasta el 16. Tres versículos, 14 al 16. Jesús, gran sumo sacerdote, dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cierto? Entonces está hablando del gran sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿cierto? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿cierto? Eh,
Y se refiere a que Cristo actúa de nuestra parte, ¿cierto?, frente a Dios, que penetró los cielos, ¿cierto? Y Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y aquí nos presenta la parte completamente divina de Dios, ¿cierto? De Jesús, perdón. Eh, ¿Cierto? Porque estando aquí en este mundo, era completamente hombre, pero también era completamente Dios, ¿cierto? Y este versículo nos da cuenta de eso. Retengamos nuestra profesión, ¿cierto? Es decir, retengamos a Cristo y a la cruz, ¿cierto? Lo que Él hizo en la cruz. Eh, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿cierto? Él fue hombre, no lo olvides. Estuvo en esta carne. Se resfrió en algún momento, a lo mejor no lo dice la Biblia, pero me imagino. Sufrió dolor, ¿cierto? Hambre, frío, rabia. eh, Todo lo que usted puede pasar, así que Él entiende y se compadece de cada uno de nosotros cuando estamos en aflicción, ¿verdad? Sino uno que ha sido tentado del todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿cierto? Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás, que Dios lo reprende en esta hora, y nunca pecó, ¿cierto? Jesús cumplió la ley a la perfección y nunca pecó, aun cuando fue tentado por el mismísimo Satanás. Tu tentación, ya. Sino uno que ha sido tentado en todo, ¿cierto? Según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿cierto? Ni siquiera de pensamiento pecó el Señor, nunca. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Eh, el trono de la gracia es una fuente de gracia ilimitada. La gracia de Dios nunca se acaba. Siempre Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de corazón, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro, ¿cierto? Se refiere a la bondad de Dios extendida a todos quienes se acercan al trono de la gloria a pedir perdón por su falta y por sus pecados. Nosotros somos humanos y aun cuando hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor e intentemos todos los días seguirlo y tomarnos de su mano, siempre le estamos fallando, ¿cierto? Pero Dios es un ser sumamente misericordioso y si nosotros vamos arrepentidos, ¿cierto?, al trono de la gracia de Dios, el Señor nos perdona, ¿cierto? Y nos vuelve a perdonar y nos vuelve a perdonar hasta que llegue el día de nuestra redención, cuando tengamos que ir a su presencia. Amén. Bien, con esto estamos terminando el capítulo 4, ¿cierto?, del libro de Hebreos, y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a empezar el capítulo 5 que habla sobre Melquisedec, ¿cierto? Un personaje muy misterioso, poco conocido en la Biblia, pero con la ayuda de Dios la próxima semana lo vamos a conocer. Amén. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos gracias por este estudio, gracias por seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos ahora que esta palabra que hemos aprendido se grabe a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que la podamos entregar en el tiempo que tú lo tengas preparado, Señor. Te pido que este estudio pueda llegar a todos los hermanos que no se conectaron para que se sigan instruyendo en tu palabra. Amén.